Génesis 34. Diná, la hija que Lía había dado a luz a Jacob, salió para ver a las hijas del país. La vio Siquem, hijo de Hemor el Heveo, príncipe del país, y la tomó, y cohabitó con ella, haciéndole violencia. Y se prendó de Diná, hija de Jacob, de tal manera que se enamoró de la joven y le habló al corazón. Habló pues Siquem a su padre Hemor, diciendo: Tómame esta joven por mujer. Supo Jacob que Siquem había violado a su hija Diná, mas estando sus hijos con el ganado en el campo, se calló Jacob hasta su regreso. Entretanto, Hemor, padre de Siquem, fue a ver a Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob vinieron del campo y lo supieron, se entristecieron y se irritaron mucho, porque con la violación de la hija de Jacob se había cometido un crimen contra Israel, cosa que no se debía hacer. Habló Hemor con ellos y dijo: Siquem, mi hijo, está enamorado de vuestra hija, os ruego, dádsela por mujer. Emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad para vosotros nuestras hijas, y habitad con nosotros, pues la tierra estará a vuestra disposición. Permaneced en ella, recorredla y tomadla en posesión. También Siquem dijo al padre y a los hermanos de ella: Halle yo gracia a vuestros ojos, pues daré lo que me pidiereis. Exigidme mucha dote y muchos dones, yo daré cuanto me digáis, pero dadme a la joven por mujer. Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a Hemor su padre, hablando con dolo, por cuanto había violado a Diná su hermana, y les dijeron: No podemos hacer eso de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque sería para nosotros una deshonra. Solo con esta condición podremos acceder a vuestro deseo, si consentís en ser como nosotros, circuncidando a todo varón de entre vosotros. Entonces os daremos nuestras hijas, y nos tomaremos vuestras hijas, y habitaremos con vosotros, formando un solo pueblo. Pero si no queréis escucharnos, y no os circuncidáis, tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Parecieron bien sus palabras a Hemor y a Siquem, hijo de Hemor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque estaba prendado de la hija de Jacob, y era él el más distinguido de toda la casa de su padre. Luego fueron Hemor y Siquem su hijo a la puerta de su ciudad, y hablaron con los hombres de la ciudad, diciendo: Estos hombres son pacíficos con nosotros, habiten pues en el país y lo recorran. He aquí que el país es suficientemente largo y ancho para ellos. Tomaremos a sus hijas por mujeres y les daremos nuestras hijas. Pero los hombres sólo querrán consentir en habitar con nosotros y formar un mismo pueblo, con tal que se circuncide todo varón de entre nosotros, así como ellos son circuncisos. Entonces sus ganados y sus riquezas y todas sus bestias ¿no serán nuestros? Tan solo accedamos a sus deseos, y así habitarán con nosotros. Asintieron a Hemor y a Siquem su hijo todos los que venían a la puerta de su ciudad, y se circuncidaron todos los varones que venían a la puerta de su ciudad. Mas al tercer día, cuando sintieron los dolores, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Diná, tomaron cada uno su espada, y en plena paz entraron en la ciudad, y mataron a todos los varones. Mataron también a Hemor y a Siquem su hijo al filo de la espada, y tomando a Diná de la casa de Siquem se volvieron. Después los hijos de Jacob se arrojaron sobre los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían violado a su hermana. Tomaron sus ovejas, sus vacadas y sus asnos, todo lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. Se llevaron como botín todos sus bienes, a todos sus niños y a sus mujeres, y todo cuanto había en las casas. Dijo entonces Jacob a Simeón y Leví: Me habéis desconcertado, haciéndome odioso a los moradores de esta tierra, a los cananeos y los fereceos, y no tengo sino poca gente. Se juntarán contra mí y me matarán, y seré destruido yo y mi casa.
Le respondieron: ¿Debió él tratar a nuestra hermana como a una prostituta? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Es algo muy lamentable lo que sucede en este capítulo, y todo comienza con la curiosidad de Diná. Comenta Flavio Josefo que Diná fue a buscar a sus amigas, a las nuevas amigas que había hecho de este pueblo hebeo, que es un pueblo cananeo de la zona de Canaán, cuando se celebró una gran fiesta. Y por la curiosidad de ver y de ser vista, ocurrió esto. Por eso es tan importante que los padres enseñen a sus hijas la virtud de la modestia, no solamente en el vestir. Y por eso la violación que se lleva a cabo no es solamente culpa del muchacho, sino también de la muchacha. En una de las apariciones de Fátima, Lucía le pregunta a la Santísima Virgen cuál había sido la suerte de dos muchachas que habían fallecido hacía poco. Habían fallecido fruto de una violación. La Santísima Virgen le responde que se habían salvado, pero que la mayor iba a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. ¿Por qué tanto tiempo? Porque resulta que fue la hermana mayor que por su coquetería, por tentar al varón, por no ser modesta, dio pie a esos malos deseos y a que se le quitase la vida a ella y a su hermana. Es importante enseñarle a las muchachas a luchar contra el pecado de la vanidad, que busquen más bien ser hermosas por sus virtudes, porque si no acarrean grandes males a toda la familia, como va a suceder en esta historia. Leemos en el versículo 7 que los hermanos, cuando se enteran de esto, primero se entristecieron muchísimo, y en segundo lugar se irritaron mucho, dice la Sagrada Escritura. Se llenaron de ira, porque en verdad se había cometido un crimen contra Israel, no solamente contra su padre, contra toda la familia, contra Diná, sino que ellos tenían conciencia de ser un pueblo elegido por Dios, un pueblo consagrado, y eso daba más gravedad al pecado todavía. Incluso los hijos de Jacob tienen conciencia de que no pueden mezclarse con otros pueblos para evitar la idolatría. Entonces van a planear este engaño. Su padre Jacob no lo sabía, porque él manda a sus hijos a que hagan tratativas con el padre de Siquem, y los engañan diciéndoles que debían circuncidarse si querían mezclarse con ellos, para así darles más tiempo a pensar la venganza. Y al tercer día de la circuncisión suelen aparecer fiebre e inflamación. Por eso estos dos hermanos, el segundo y el tercer hijo de Jacob, Simeón y Leví, van a planear o encabezar esta gran matanza. Es una venganza excesiva sin duda, porque solamente debería haber sido castigado Siquem, o incluso también su padre, porque al saber del pecado de su hijo no hace nada para reparar ese mal. Piensa que con pedir el casamiento se arregla todo. Así modernamente muchas familias piensan lo mismo. Piensan que todo se arregla con que se casen los novios que han cometido el pecado. Y muchas veces ese es el principio de los males. Porque lo que los padres tienen que ver para que sus hijos se casen es que estén maduros, que pueda ser un hombre que luche por su hogar, que pueda ser una mujer que defienda a sus hijos. No basta solamente estar enamorados. Incluso dice el texto que después de haber matado a todos los hombres, se quedaron con todo, las mujeres, los niños, los animales. Algunos estudiosos, como Nácar Colunga, sospechan que este texto puede haber sido alterado por los copistas, dejándose llevar por la aversión que le tienen a los samaritanos, porque si no, no se explicarían estos actos salvajes cometidos. Sea como sea, Jacob les hizo sin duda devolver todo lo que ellos habían saqueado, incluso las mujeres y los niños. También nos llama la atención que Jacob no diga nada a sus hijos, sino solamente el hecho de que lo hagan odioso ante los otros pueblos, que podrían venir y matarlos a todos. Sin embargo,
La respuesta definitiva a este crimen, Jacob la va a dar antes de su muerte. Cuando tenga que bendecir a sus hijos en el capítulo 49 del Génesis, cuando se dirija a los hermanos Simeón y Leví, les dirá así: Simeón y Leví, hermanos, instrumentos inicuos son sus espadas. En su consejo no entres, oh alma mía. Honra mía, no te reúnas con su asamblea, porque en su saña mataron hombres, y por su capricho desjarretaron toros. Maldita su ira, porque fue violenta, y su furor, porque fue cruel. Los dividiré en Jacob, y los esparciré en Israel. Entonces estos hijos no recibirán bendición, y tampoco sus tribus, que van a ser esparcidas entre las otras 10 tribus. La tribu de Simeón se va a incorporar a la tribu de Judá más adelante, y los descendientes de Leví solamente recibirán algunas ciudades, pero no territorio como las otras tribus. En fin, tenemos que pedirle a Dios la gracia de poder controlar la ira contra la cual todos luchamos, y algunos son más débiles respecto a este pecado capital. Son muy útiles los consejos que trae el padre Narciso Irala en aquel fabuloso manual de autoayuda, Control Cerebral y Emocional, que a todos se los recomiendo leer y practicar. En el capítulo 13, cuando él habla sobre cómo dominar la ira, dice esto, que nosotros en nuestra mente formamos 3 conceptos prácticos: yo, ellos, ello. Estas 3 ideas, en el momento de la ira, son infladas, agrandadas sobremanera. Por ejemplo, yo. Con estas cualidades y méritos, yo no merezco este trato que me han dado. Mi parecer y mi voluntad deben respetarse. En el momento de la ira nos agrandamos a nosotros muchísimo y nos consideramos indignos de ese trato. Entonces, para desinflar esa idea exagerada, en la cual sin duda el demonio también ayudará, debemos pensar esto: yo sí me merezco esto, y me merezco mucho más, me merezco el infierno. Y no me basta un solo infierno, necesito muchos, como dice San Ignacio en sus ejercicios espirituales, que al cometer un pecado mortal debería abrirse la tierra y tragarnos, creando así nuevos infiernos para siempre penar en ellos. Es como si le debiéramos a alguien 1.000.000 y esa persona nos dice: bueno, págame solamente 1 centavo cada día de tu vida. Con mucho gusto lo haríamos. Pues así es, esta humillación que nos vino, esta pena, este mal que nos ha visitado, bien nos está, porque en vez de pagar el infierno, Dios nos permite solamente pagar 1 centavito, una pequeña pena, porque todo es pequeño al lado del castigo eterno. Entonces, eso es lo primero que hay que desinflar, el yo. La otra idea que inflamos es el ellos. Ellos me tienen mala voluntad, son crueles, ingratos, insoportables, deben ser corregidos. Entonces, en el momento de la ira vemos a los demás como muy malos, excesivamente malos, hasta diabólicos tal vez. Y no es así, tenemos que desinflar esta idea porque las personas no son malvadas. Es muy raro encontrar a alguien muy malo. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Las personas que nos ofenden generalmente son personas buenas, pero que se han descontrolado y la maldad ha brotado de sus corazones. Nos han hecho un daño, pero ha sido un momento de debilidad o una malcrianza o un mal hábito con el cual ellos luchan. Entonces tenemos que desinflar esta idea exagerada de que ellos sean malos, de que tengan que ser corregidos. Hay momentos y momentos, y tal vez nosotros no seamos los que debamos corregir aquí y ahora. Ya las penas los corregirán. Al contrario, estas personas nos están haciendo un favor y nos acortan el purgatorio, porque tal vez después de nuestra muerte deberemos pasar muchísimos años en el purgatorio. Y gracias a estas personas que nos han hecho un daño, pero Dios lo ha permitido para que a través de ella nuestro purgatorio sea mucho más breve. Por eso en el fondo nos hacen un bien.
Y finalmente la tercera idea que hay que trabajar es ello, o sea, este acontecimiento que me ha pasado, este sufrimiento, es injusto, es intolerable, decimos nosotros, es demasiado. Entonces también tenemos que ver de aminorar esta idea, de calmarnos, de no exagerarla. Toda cruz se puede llevar, con la gracia de Dios se puede llevar. La cosa no es tan mala como parece, tenemos que decirnos. Mañana lo veré con otros ojos. Tenemos que descansar y al otro día, cuando se haya calmado nuestro corazón, veremos que estas cosas tienen solución, por un lado o por otro, o son llevaderas con la gracia de Dios. Y después, como dijimos, de un mal Dios saca un inmenso bien para nosotros. No es que Dios quiere que suframos, que se deleite con nuestros sufrimientos, pero al vivir en un mundo corrompido por el pecado, Él permite, pero solo aquello de lo cual Él puede sacar bien para nosotros, para nuestra salvación. A Dios no se le escapa nada. Entonces, como dice el padre Irala, trabajemos en modificar el juicio práctico. Yo, ellos, ello. Antes de que llegue ese momento, nosotros sabemos qué cosas nos ponen mal, qué cosas nos sacan de la esposa, del marido, de los hijos, de los vecinos, del jefe de trabajo. Preparémonos mentalmente para esos momentos duros. Y cuando llegue el momento de la ira, busquemos también de distraernos, de pensar en otras cosas alegres, positivas. Cuenta el padre Irala que un comerciante en Manila, Filipinas, se irritaba fácilmente por los descuidos de sus empleados y, sacado de sí mismo, los insultaba duramente, aunque cuando volvía a recobrar la paz les pedía perdón. Pero por eso se le habían ido varias secretarias excelentes. Entonces, este comerciante quería corregirse a todo trance y se puso incondicionalmente a mis órdenes, dice el padre Irala. Los pensamientos causantes de su ira eran: ellos, los empleados, son inútiles, descuidados, etc. Y la idea de ello, la disminución de la ganancia resultante, es intolerable. Se corrigió en gran parte en solo 15 días, cambiando esos pensamientos y corrigiendo su perfeccionismo exagerado. Le ayudé a disminuir su ambición y aceptar esas limitaciones de gente con aquel salario. Que la Santísima Virgen nos ayude a poder agarrar el toro por las astas y practicar más bien la virtud contraria, que es la mansedumbre. Como brilla en Jacob, que no castigó a sus hijos inmediatamente, pero con la inspiración divina va a llegar ese castigo, ese momento, que sin duda ayudó a los hijos a su conversión.